Mba'éichapa chemaiteirorýo pavavépe. Peimeporãpa. Oĩporãite. Pemopotĩmapa pendepóko árape jajapohag̃ua ñane rembiapóko arapegua. Oĩporã? Ipotĩma. Oĩporã. Ipotĩmbaitéma entonces ñañepyrũntema ñane rembiapóko arapegua. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Voy a compartir mi pantalla para ver qué tenemos para hacer. Cherano. Cherano, que sapueite. Coape. Hoy mañana rembiapóko apeteko árape. Aina Guaraní M. Comunicación L2. Yahishamico ape. Payea poena. Chenano que. Chenano iteque. Ojo shehui. Coape y catuma. Jaima. Hoy mañana envía poco árape. Hoy por interés. Ñañe por un peixe. Comunicación L2 para tercer grado. Fecha, jueves 11 de junio del 2020. La capacidad, lo que tenemos que lograr hoy, comprende la información contenida en textos breves escuchados, cuentos, fábulas. Tema, comprensión de fábulas, vocablos y significados. Y web, más abajo. Atención, recuerda la importancia de lavarte las manos correcta y frecuentemente, además de utilizar el ángulo interno del codo al toser o estornudar. Para evitar la propagación del coronavirus, quédate en tu casa. Derógate. En el caso de que vas a salir para irte junto al doctor Alpoja Nojara, Rey Puruba era va epapeva tapaboca, me pone entre pecho no se hace todo, hay Puruba era tapaboca. Me pone hay peata la sheyuru. ¿Ah? Ya haré ese. Recordar que vamos a hablar de una fábula, entonces ya tenemos el concepto aquí de fábula. Fábula. Breve relato ficticio en el que pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados. Frecuentemente termina con una moraleja. La moraleja es una enseñanza, siempre termina entonces con una enseñanza, algo me quiere enseñar. Recuerda, los ejercicios propuestos podrás transcribirlos, entre paréntesis, copiarlos en tu cuaderno. El docente del grado estará atento a las consultas que la familia requiera realizar. Ya, paiteta guaranime. Añemonget, petenja. Añemongeta xerogaguandi ve rojechava rejetangape. Rojechava tangape. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué veo? Converso con mi familia lo que yo veo en este dibujo. She aesha. León. Un león.
un león, este es un león. Averías ya anguyaí. Allá ten mata, la pópeva, porque es la raíz del. Allá aveí ñu. Peva la allá. Ambue. Continuamos. Nyambo baita con a porando y mi. Va epa heiko a apehin. Va epa awer jorve ta angape a Shabawi. ¿Qué es lo que más me llamó la atención de este dibujo? Shela ya león tu shaiterei. Eso es lo que me llamó la atención. Y alanguya y mi bebé. Vi un ratoncito chiquitito y un león gigantesco. Eso es lo que me llamó la atención. Va, erene paoñe eta muñeena. ¿De qué será que va a hablar el texto? Y me imagino que del cuento, digo bien, de la fábula de la ratón y el león. ¿Y qué va a pasar? No sé. El león le va a comerle al ratoncito o le va a dejar vivir. No sé qué va a pasar. Voy a ver qué va a pasar, ¿sí? Pero creo que le va a comer. Vamos a ver si le come. Me voy a quedarme con esa hipótesis. ¿Y Wibepe? Mocoinja. Te envía por Mocoinja. Amoñe como orangu. Ha amuisaka. Umi ñe aikotemeba. Leo esta fábula y aclaro el significado de las palabras, ¿sí? León hanguya. Petein llevu onsen haitui petein anguya. Ha oyeyuku petein león tuishaitereiva dive. León ojechavo ishupe ho useterei chupe. León ojechavo bae mishimi ipu akangupaite ha opoi ishubi. Petein ara anguya ohendu ongururuvai paiteva. Upeva carai leão. Onahívo oihape ohecha leão nhunha ryepýpe. Anguja oñepyrũ oñamindu'u iñapytĩháre ha leão isãso. Upe guive ha'ekuérantema angirũ ojohayhúva. No iporãpa. Pápe jaguerekóma ñande fábula ñande morangu león ha anguja rehegua. Aicháukatapeme peteĩ mba'e. Quiero que me miren aquí. Ko'ápe he'i león ha anguja. Esopo mba'e. Esta fábula lo hizo Esopo. Omombyky ha ombohasa guaraníme Zulma Sosa. Acortó y hizo una traducción Zulma Sosa. Y si ustedes ven, miren aquí, voy a cambiar mi. Si yo pongo aquí, ven que aparece una flecha, ¿sí? Si pongo aquí aparece una I, porque es para marcar, ¿sí? Y si yo voy aquí, ven aquí que aparece una manito, bueno, esa manito me lleva a donde está totalmente la traducción, ¿sí? De la tarea
del castellano al guaraní. Si yo le doy doble clic, me va a trasladar donde está la tarea, pero solamente si trabajo en la computadora. Si yo hago con el celular, a ver si se puede ver el celular, yo creo que no se ve. Si yo hago eso en el mismo lugar, miren, aquí, a ver si se puede ver. ¿Ven? Creo que no se ve. Aquí está, en esta línea. En el celular no hace la misma cosa, aunque sea PDF. Este es un PDF que yo abrí. En el celular no les va a habilitar y no les va a llevar a la página de la traducción, pero si ustedes copian tal cual como está, les va a llevar. Pero en la computadora yo rápidamente, a ver si podemos ver, vamos a ver si muestra dónde me lleva. A ver, vamos a ver si estoy compartiendo pantalla. Ven, aquí está la traducción, palabra por palabra, paso a paso, hecha por la profesora Zulma Sosa. ¿Sí? Vos podés hacer eso con la ayuda de tu mamá, irte para ver la traducción completa del texto. Muy bien. Entonces ya saben que donde clique a la manito, entonces, y vuelvo a la tarea. Pero vamos a ver si puedo volver a la tarea. ¿Me está dando la opción? Sí. Me deja la tarea en adelante. Otra vez. Vamos a ver si aparece esa partecita en el video. ¿Ok? Avanzamos entonces. Vamos otra vez abajo donde nos habíamos quedado después de la lectura. Que es vocabulario. Voy a marcar. Ñendu entonces es vocabulario. Haitu, lugar donde habitan ciertos animales. Cueva, puede ser una cueva, un nido, ¿sí? Haitu, en este caso, una cueva. Pero los ratoncitos no viven en una cueva, ¿sí? Donde vive el ratoncito también podríamos decir que es Haitu. Ongururu, sonido que emite persona o animal atrapado, o sea, es una especie de auxilio. Y en este caso era el león que pedía auxilio a través de un rugido, ¿sí? Los leones rugen. Anginu, personas que están juntas, amigo, compañero, ¿sí? Socio también se puede decir. Esos son los anguinos. Xianginu, mi amigo favorito también. Yoalhu, sentimiento relacionado con el amor, aprecio, ¿sí? Que le quiero al amigo, ¿sí? Que le aprecio mucho. No me pone apa. Y huevepe ya chamba de pajay. Anike shere sarai, amondova en ashemboe jarape, shere envía poco a huepe huive. No, recuerdo enviar al docente las tareas a partir de los siguientes ejercicios, o sea, desde aquí. Todos los días, chicos. Araja acaba en ambos jarape shere envía poco. Todos los días le debo enviarle la tarea a mi profe. Hañañe por un tema. Amba ayapote enviapo. Aquí. Ayapote enviapo. Peja página. Ajayhui o imponaba. Subrayo la respuesta correcta. Ajaiko ape. Anguya o yeyuku. El ratón se encontró. ¿Con quién se había encontrado el ratón? León ñuja riepupe. León tushaitere dive. Anguyami Shiva. ¿Con quién se encontró el ratoncito al salir? Hoy por ahí se encontró con un león enorme, herado también se le puede decir. Entonces, pea a Haiwutka. Voy a subrayar. Me pone apa. Entonces, subrayo la respuesta
la profe va a borrar y va a pasar. Ambuemba es ella y buena. Ya hicimos la tarea A. Vamos a ver qué nos dice. B. Ambos vai porando. Contesto estas preguntas. Iba te VGI, ya es Yamin, ya es Shaucaco. A ver. Va erepa león do ui anguyape. ¿Por qué el león no le comió al ratón? A ver, ¿por qué? ¿Por qué les parece? Yo voy a poner la respuesta aquí, ¿sí? Pero les cuento, chicos, mi teclado no tiene la marca de la nasalidad. Entonces, yo les voy a indicar las letritas que tienen que llevar sí o sí la marca de la nasalidad. Y aquí abajo se empieza, vamos a ver. A ver, en azulcito va a escribir. Entonces empezamos con mayúscula. Do. Vamos a ponerle esto. Ver, me falta el puso, que no encuentro. No, es este. Este creo que es. Ahí está. Vamos a utilizar este como puso. ¿No? Este. Do. Uy. Chupé. Chupé. Do. Do uy. O anguyape. Do uy chupé. Mi. Shi. Do uy chupé. Mi. Shi. Aquí en esta letra, chicos, en la I, tiene que tener la marca de la nasalidad. Do uy chupé mi shine. No le comió porque era muy chico, ¿sí? Entonces, ahí donde está marcadito, le tienen que poner la marca de la nasalidad a usted. ¿Voy por acá? Ambue. La siguiente pregunta dice, ¿va epa o yapo anguya oiputumu hanwa leome? ¿Va epa o yapo? ¿Qué hizo el ratón para ayudarle al león? ¿Qué hizo? Ese está en el texto. Entonces vamos a ver. Anguya o ñe pu. Aquí en la U también lleva la marca de la nasalidad. O ña mindu. U iñapu. Tin, tin. Lleva también la marca nasal ahí. Ja. Re. Oiponapa. Anguya oñepunu. Ko apa falta shepe tein. Kutai. Ñamde yara ñamuishuela kutai. A ver, me falta el punto ahí. Aquí hay que corregir, hay que ponerle la marca de la nasalidad. A ver, vamos a ver si no puedo dibujarle. A ver, si con esto le puedo dibujar así. Ahí está. Demasiado grande, pero... también aquí. A ver, aquí también. Casi, casi me salió, ¿sí? Do uishupe imishire. Anguya oñepunu oñamindu iñaputijare. ¿Ven los rojitos? Ustedes lo van a hacer bien. Es lo que la profe puede hacer. A ver, sí, hasta ahí. Oñepunu. Hoy por ahí interés. Iwubepe. La tarea C. Ajay. Va epa. Ñanembo morangu. ¿Cuál es la enseñanza o cuál es la moraleja que nos deja?
¿Cuál les parece que sea la primera moraleja? Yo voy a escribir algunos. Si vos querés hacer otro, no importa. A ver, para mí, yo creo que es la de tener amigos. Entonces, ipona, yaguereco, angui, ru. Esa sería la primera. Y vamos a corregir. A ponerle con el lapicito. Vamos a ipona, tiene que llevar sí o sí una marca nasal. Aquí me falta una letra. Vamos a tener que borrar y hacer de vuelta. Porque mi pizarra, si ya me equivoqué, tengo que volver a hacer. Entonces, ipona, ya, eco, nu. Cerramos. Ipona, yaguereco. Ipona, ako angañamoita chupe la marca nasal. Ipona tiene que llevar el A. Y nu. Es bueno tener amigos. ¿Sí? Ambue, otro. ¿Cuál puede ser? Pero este ya es otro, chicos. Da, ya, apo. Y va, ¿no? Apo, y va, oh. No, que va, ina. Ma, va, ve, pe. No tenemos que menospreciar a nadie. Ya pollita, ma va poicoteme. Va na aquí, ¿sí? Vayan poniéndole usted. Da ya po iba na ma va vepe. Aquí lleva una así. Voy corrigiendo también. Otro, ¿cuál puede ser otra enseñanza? Si tus padres te dan otras enseñanzas, también puede ser. Araca, araca, eve, araca, araca, eve, bella, araca, eve, icatu, ñai, coteme, ñai coteme, ñamde, rapish. Ñande rapishare, voy a poner ya. Ñande rapishare, shenano, ¿ok? Ñande rapishare. Ko ape ave yo wera havaina. Shenano, ¿ok? Araka eve. Ya povaino. Shenano, allá poyeta. Amogueta, cova. Allá poyeta. La guaraní mendai katui allá poponasha. No es nada. Araka eve. Pausa. Icatu, aracaeve, icatu, ña, i, co, teme, ñande, rapishare. Vamos a ver aquí, es ñande rapishare. Punto. Y ahora vamos a ñaicoteme. Ñaicoteme aquí. Aquí. Ñaicoteme aquí. Ahí está. ¿Ven? Entonces la profe le va colocando todas las marcas de la nasalidad, que es súper importante. Muy bien.
Entonces la profe encontró 3 ideas, uno aquí, 3 enseñanzas. Es bueno tener amigos o muchos amigos. No es bueno menospreciar a nadie por su condición física o lo que sea. Y nunca sabemos cuándo necesitaremos de una persona. ¿Sí? Muy bien. Muy por interés. Ñambohue. Ñambohue paite voy. Hayajabe. Vamos a ver si tenemos más actividades abajo. ¿Sí? Ya están nuestros indicadores de evaluación y Bojapur, 3 tenemos. Petenjajei, expresa el significado de palabras contenidas en fábulas. 2, responde preguntas sobre las fábulas. Sobre la fábula, responde preguntas. Esas 2 preguntas que respondí. Ahí, muy bien. Expresa por escrito la enseñanza de la fábula. Lo escribimos 3, vos podés elegir uno, pero si vos tenés otro, podés hacer igual, ¿sí? Hoy por apa. Jacoa ñamo maiteita hina Marcelina pe. Oya pues ahora ñande ko te enviapo ñande yei purujama. Hoy por apa. Hoy por intereico ara pe hina ñamo ama ñanere enviapo. Aguille PM. Japendero gaguape abei. Pe sheresha jaguere. Saludos para la familia y a enviarle a la profe cuando termine la tarea. ¿Okay? Chao, chao, nos vemos. Hasta la próxima.